Dice la Biblia, ¿verdad?, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Imagínense cuánto nos amó y cuánto nos ama, que tomó forma humana para que recibiéramos el mensaje, y después toma nuestro lugar y paga por nosotros. Cuán grande es Dios. Si alguien nos pregunta por qué es grande, para nosotros podemos hablar de todo lo que Él ha hecho y todo su poder, pero para nosotros lo experimentamos cuando Él envió a su Hijo por nosotros. Amén, gloria al nombre del Señor. Él es nuestro Padre, ¿verdad? Hoy el mundo, las familias, ¿verdad?, recuerdan el Día de los Padres, pero Dios es nuestro papá. El apóstol Pablo, ¿verdad?, dirigido por el Espíritu Santo, en su oración decía: Abba, Padre. Papito quiere decir eso. Papi es la oración. En esa confianza, gloria al nombre del Señor. Amén. Cuán grande es Dios. Y en esta hora vamos a leer su palabra, a oír su voz. Su palabra bendice nuestras vidas. Gloria al Señor. En esta mañana se puede buscar conmigo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreos, verso 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este día. Este es el día que tú has hecho para gozarnos, alegrarnos en él. Te pido que nos ayudes a todos los que aquí estamos, que esta palabra es poderosa para librar, para salvar, para fortalecer, Señor. Se haga real en nuestras vidas, en nuestros corazones. Glorifícate en medio nuestro, Señor, y así te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Sin lugar a duda, en este mundo, hermano, hay muchos oficios, hay muchos lugares, hay muchos pedestales que cualquier varón deseara estar o obtener. Hay metas que todos podemos anhelar y tener, y muchas de ellas son muy buenas, han sido muy útiles para la humanidad. Pero en esta mañana quisiera hablar acerca de la fe. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Dice en el capítulo 11, verso 1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿qué pasa por medio de la fe? Verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. La iglesia, hermanos, subsiste por la fe, por lo que Dios dijo. Sin lugar a dudas, los días que vivimos, hermanos, son los días más difíciles de confrontar como sacerdotes de la casa, como padres de familia, como esposos, como responsables de la casa. Pues a nosotros se nos ha encomendado por parte de Dios instruir al niño en su carrera,
ser cabeza del hogar, de la casa, de la esposa, figuradamente como Cristo es de la iglesia. Y a veces es difícil, ¿verdad? Especialmente en los días que vivimos, explicar muchas cosas, ya que en la escuela se explican detalladamente muchas cosas en algunos libros. El mundo tiene su manera de pensar, de creer. Los grandes pensadores siempre han pensado de muchas maneras y parte del mundo de la humanidad lo recibe y lo cree y así lo vive y así lo enseña. Y sin lugar a duda, nosotros muchas de las veces no podemos explicar muchas cosas porque no las vimos, no estuvimos allí. En esta mañana es una gran responsabilidad, hermanos, recordar una vez la palabra de Dios. Aquí los varones que vemos aquí, los padres de familia, tenemos diferentes oficios, diferentes maneras, ¿verdad? de trabajar. Somos de diferentes lugares, todos somos bien diferentes, pero nos ha unido la fe en Jesucristo. Quizá no todos tengamos lo máximo que anheláramos para suplir a nuestra familia o tener todo lo mejor, pero en esta mañana quisiera que reconociéramos a todos aquellos que le han creído a Dios. No solamente que se congregan en un lugar, no solamente de los que se meten en una banca o se reúnen algunos días cuando hay un servicio en su iglesia, sino aquellos que le han creído a Dios y han empezado a caminar por la fe. Y el Padre, hermano, lleva un papel importante. Llevamos uno de los papeles más importantes. Leíamos acerca de Abraham. Vemos lo que él era un hombre rico. Cuando Dios lo llamó era un hombre rico. Pero al final la Biblia no dice que él le heredó los camellos a Isaac, o que le heredó las propiedades, o que le heredó, hermano, los bienes, sino que vemos que Isaac recibió la fe de Abraham. Y así sucesivamente aquel Jacob, así sucesivamente sus hijos, y así hasta hoy en nuestros días. Gloria al nombre del Señor. Decíamos acerca de la fe que nosotros andamos por fe y no por vista. Muchas de las veces el padre cristiano es menospreciado porque delante, hermano, de tantos pensadores y de tantas cosas que hay en estos días, pues luce como que no sabemos mucho, no sabemos nada y no vamos a dejar nada. Pero es bien importante, ¿verdad? Mire, yo no vi a Jesús crucificado en una cruz. La Biblia dice que Dios envió a Jesús a morir por nosotros. Y esa es la fe. Este es el libro de Dios, la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, para que el hombre conozca a Dios, conozca su voluntad, conozcamos al Padre. Es como entendemos, dice, nosotros entendemos que Dios creó todas las cosas. La gente dice que hubo una explosión, ¿verdad? Que algunos que venimos del simio, del mono, que las galaxias sufrieron una transformación que al principio, y tienen muchas bases escritas y lo pueden explicar muy bien. Nosotros lo único que podemos explicar es lo que dice la Biblia, lo que creemos por la fe. No lo vimos, no estuvimos allí, pero Dios dijo que así fue. Dios dice que así es, y eso es lo que nos sostiene. A los grandes hombres de Dios los sostuvo la fe. Los hizo mover de un lugar a otro, los hizo caminar, los hizo dejar, hermano, sus lugares por oír a Dios, por oír la voz de Dios. Nosotros somos eternos, dice la Biblia. Pero habrá una diferencia el día de la muerte. Estar con Dios para siempre en el cielo por los méritos de Jesucristo, porque le recibimos como Señor y Salvador, o habitar en las tinieblas para siempre por rechazar el sacrificio del Hijo de Dios en el infierno y después el lago de fuego. Dios nos dio libertad, libre albedrío. Dios no forza a ningún ser humano, pero Él nos enseña su palabra. Por la fe estamos y nos movemos y somos. Hay una gran lucha para los padres de familia que confrontamos cada día, y es mantener, hermano, la fe en nuestro corazón, y así mismo para que llegue a los que siguen de nosotros. Abraham
le creyó a Dios siendo un hombre rico, siendo un idólatra. Dios lo llamó, dijo: sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela, porque yo te voy a dar otro lugar, te voy a llevar a una tierra que tú no conoces. La tierra prometida que fluye leche y miel, te la daré a ti y a tu descendencia. Para ese tiempo él no tenía hijo, pero aquel hombre le creyó, un anciano le creyó a Dios, y Dios lo bendijo de gran manera. Después leíamos que Isaac de la misma manera, su hijo Jacob, los hijos de Jacob, aún José, los hijos de José fueron bendecidos, y vemos hasta en el tiempo que ellos están en Egipto y son cautivos. Pero cada uno de ellos oyó la voz de Dios. Llegará un día, hermano, que nuestros hijos escucharán la voz de Dios. Quizá no podemos dejar casas, carros, grandes propiedades. ¿Cuál es el interés principal del padre de familia hoy en día? ¿En qué estamos ocupados hoy en día? ¿Qué está en nuestro corazón? ¿El amontonar para ellos? ¿El dejarles una buena casa? ¿El dejarles muchos bienes? ¿El que recuerden nuestros nombres? Eso se evapora rápidamente, eso se pierde, eso es efímero, eso pasa rápido. Pero la fe, gloria al nombre del Señor, permanece para siempre, porque es la palabra del Señor. Hombre sabio, hermano, el que le ha creído a Dios por la fe, por lo que dice su palabra. Porque dice el verso 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe. El padre de familia creyente debe creer que Él es Dios y que Él existe, que cuando se acerca Él está allí con esa convicción, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros estamos acostumbrados a ver, a palpar, a tocar, a que nos muestren. Pero hay una bienaventuranza aquel que cree sin ver, por lo que dice Dios en su palabra. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, que Él recompensará a aquel que le busca. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? ¿Qué es lo más valioso que estamos buscando? Hay muchas cosas en esta tierra que son útiles, y toda buena dádiva y don perfecto descienden de Dios. Todo nos lo ha dado el Señor, pero lo único que dice la Biblia que permanece será la fe. Todo lo demás es efímero, pasará, se quemará, se pudrirá, se irá, el ladrón lo minará. La Biblia dice que somos peregrinos en esta tierra, que solamente vamos de pasada, y debemos de vivir como creyentes de tal manera, pero sabiendo que Él nos tiene un lugar celestial, un lugar eterno. Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él nos quiere llevar a la casa de su Padre, a la casa de nuestro Padre. ¿Cuántos amenes hay en esta mañana? Amén, ¿verdad que sí? No hay otra cosa, hermano, para el cristiano. Vivir por fe, recibir la palabra por la fe y caminar como caminaron los hermanos. Dios nos da la palabra, pero cada uno de ellos tomó una decisión. Mire, y fíjese lo que pasó con Moisés. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo. Dice en el verso 26: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Cuántos padres de familia aman más los tesoros egipcios? ¿Cuáles son los tesoros egipcios, hermano? Los de esta tierra. Por eso dice la Biblia: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuál es la enseñanza más grande, hermano, para nuestra casa? Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es la enseñanza, hermano, más poderosa que el varón puede traer a la casa? Cristo, el Hijo de Dios, que resucitó de entre los muertos y que vendrá pronto. Gloria al nombre del Señor, que ha venido, amén, a darnos vida y vida en abundancia, pero que un día vendrá como juez.
Bienaventurado aquel varón que le recibe, que le conoce, que lo deja entrar a su casa, que lo deja que more en su casa, en su cocina, en su sala, en su alcoba, en el patio de su casa y en la vida de sus hijos, en las tareas, en todo lo que hay alrededor de su vida. Gloria al nombre del Señor. Es Cristo, el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros. Yo no estuve allí cuando Él murió, yo no estuve allí, pero la Biblia dice, y su Santo Espíritu, hermano, nos lo deja saber y da testimonio de que somos hijos de Dios. Por la fe creo que Él hizo los cielos y la tierra. Por la fe Él nos dio vida cuando estábamos muertos también en nuestros delitos y pecados, porque oímos su palabra. Estos hombres, hermano, dejaron aquello. En el libro Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, habla acerca de Jairo. Jairo era un hombre principal de la sinagoga, era un hombre ocupado. Era un hombre, hermano, que estaba ocupado en muchas cosas, en muchas tareas. Pero dice la Biblia que también era un padre que se preocupaba. ¿Cuántos padres estamos muy ocupados hoy en día? ¿Cuántos tenemos responsabilidades importantes hoy en día que se deben hacer? Se deben de pagar los biles, se debe de pagar el carro, se debe de cubrir la casa, se debe de trabajar, se debe de mantener un orden en la casa. ¿Cuántas cosas tiene que hacer el varón en la casa? Les doy unos segundos para que mediten. Amén. ¿Cuántas responsabilidades, cuántas preocupaciones hay? De que el niño se vista, de que el niño coma, de que vaya bien a la escuela, de que sus tareas, todas las cosas, de que la casa esté segura. Tantas cosas, hermano, que Dios pone en un padre para proteger su familia. Pero Jairo, a pesar de todas esas ocupaciones, a pesar de todos esos compromisos, a pesar de ser una persona pública, hermano, él vino a Cristo con su necesidad y le presentó a su hija. Y el Señor lo elogió porque ese hombre tuvo fe. ¿Se recuerdan que mientras él invita a Jesús y los discípulos van a su casa? Y mientras van de camino, hermano, una mujer con flujo de sangre, hermano, lo detiene en el camino y lo toca. Y Jesús se detiene y le dice: alguien me ha tocado. Su hija está gravemente, hermano, está a punto de morir. Y aun cuando el Señor sana y atiende, ¿verdad?, a esa mujer de flujo de sangre, la sana, a él le dicen que su hija ya murió. Es allí, hermano, en los momentos más difíciles de nuestra vida cristiana que hay que creer en Dios. No hay que creer en Dios solamente cuando el refri está lleno, cuando tenemos un buen trabajo, cuando nos dan mucho overtime, cuando nadie se enferma en la familia. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero un padre que tiene fe confía en Dios en todo tiempo. Un padre que tiene a Jesús, hermano, depende de Él en todo tiempo. Bienaventurado el varón que confía en Jehová. Este será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Muchas veces se nos hace fácil confiar, hermano, cuando todo nos va bien. Pero en esta vida, padre, varón, esposo, van a llegar días difíciles, días oscuros, días donde tenemos que cruzar el valle de sombra de muerte, tiempos de sequía, de enfermedad, de ansiedad, de pobreza, de persecución, de difamaciones. Pero es allí, hermano, donde el hombre le cree a Dios y se mantiene como mirando a nada, confiando en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el verso 27: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué nos sostiene, hermano? El Hijo de Dios, que nos llamó a una vida santa, a vivir para Dios,
a separarnos del mundo y a enseñar, amén, gloria al nombre del Señor, a nuestra casa. Esa es una gran responsabilidad. Porque si en nosotros entra el desánimo, si en nosotros entra, hermano, en los demás será más fácil convencerlos o dañarlos. Por eso en esta mañana vamos a creerle a Dios. Mire, en el verso habla de los hombres de fe. En el verso 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y el Espíritu Santo puede hablar así, seguir contando de ti y de mí, si dependemos de Dios en esta mañana. En esta mañana, hermano, ¿cuántos padres de familia estamos conquistando por la fe? No por lo que sabemos ni por lo que tenemos. El reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Dice el verso 33, dice que por la fe conquistaron reinos. A veces pensamos, hermano, que hay reinos que van a venir, ¿verdad?, vestidos de demonio o vestidos de ángeles caídos. Y realmente la lucha a veces está en la mente. Conquistaron reinos, por la fe se mantuvieron, por la fe persistieron. Aunque todo no se miraba bien, pero por la fe aguantaron, porque le creyeron a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Este será, dice, como tamo que arrebata el viento. Pero el que confía en Jehová será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Amén. Padre de familia, ¿qué nos dice la Biblia en esta mañana? Seguir viviendo por fe, porque Dios dijo. Muchas cosas no las puedo explicar. Lo único que te puedo decir: Dios dijo. Dios dice en su palabra. El diablo se va a levantar, hermano, con muchas maneras para opacar la fe en el padre de familia. Pero Dios dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no necesito verlo ni cargarlo, porque Él dijo: Él estará conmigo. Que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Dios está buscando de este tipo de hombres, hermano, gloria al nombre del Señor. Dios está buscando hombres que le crean a Dios, que tengan fe, gloria al nombre del Señor. Quizá nuestras familias están buscando otro tipo de hombre, que tenga dinero, que tenga el mejor oficio, que tenga fama, que sea conocido por todos. Quizá en aquel día, hermano, así como Jacob, así como Isaac, cuando hablaban y decía: si no hubiese estado el Dios de mis padres conmigo, allá me apareció el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac estuvo conmigo. Cuando habla con su suegro le dice: si no hubiese estado el Dios de mi padre Abraham y Isaac, tú te hubieras enseñoreado de mí. Pero Dios, que es justo, no permitió que eso me sucediera. La fe, hermano, pasa a aquel que cree. Y aunque usted vea a un pequeño que de momento no reacciona y a un grandecito que de repente no reacciona, hermano, la fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios. Cuando el Padre habla palabra de Dios, es imposible que la palabra de Dios vuelva atrás, porque la palabra de Dios es como la lluvia y como la nieve que desciende de lo alto y no regresa a Dios hasta que cumple su propósito en esta tierra. Gloria al nombre del Señor. Aunque en este momento no veamos frutos, pero la palabra llevará fruto a su tiempo. Hermano, Jacob era un sinvergüenza, hermano, era un usurpador, pero llegó el tiempo que se cumplió la promesa. Gloria al nombre del Señor. Llegó el tiempo de la promesa, porque Abraham se mantuvo firme, Isaac se mantuvo firme. Y después a Jacob le tocó, hermano, bendecir los hijos de José. Y aquel José por la fe de la misma manera. Dice: por la fe apagaron fuegos impetuosos. ¿Nunca has sentido un fuego, hermano, que busca la familia, que busca el matrimonio?
¿Nunca has sentido un fuego que busca la iglesia, busca el liderazgo, busca a los niños, busca la adolescencia, busca la juventud? Hay un fuego de Satanás que busca para destruir, pero por la fe, gloria al nombre del Señor, somos más que vencedores. Si usted ha permanecido hasta hoy, no ha sido por sus fuerzas ni por los estudios que usted piensa que tiene, ha sido porque le ha creído a Dios, y es necesario seguirle creyendo a Dios. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad. Mire, esos son los padres de familia. ¿A cuántos a veces, hermano, ya no hay fuerzas, pero se acuerdan del Dios Todopoderoso que envió a Cristo? Amén. Que hay una palabra que te levanta. ¿Cuántos muchas veces se han sentido desanimados, hermano, y cansados, y ha venido una palabra a sus vidas? Sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Será que Dios ha cambiado? Dios es el mismo. Nosotros somos los que hemos cambiado. Pero el que tiene al Hijo, hermano, tiene la victoria, tiene la vida eterna. Gloria al nombre. Y Dios ha prometido, amén, ayudarnos. Ahora, muchos otros, hermanos, no les salió las cosas como estos que acabamos de leer. Algunos otros fueron muertos. Verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes. Aquí no escribió, no, pues que unos experimentaron que no los saludaron. Otros experimentaron, ¿verdad?, que no los invitaron a comer. Otros invitaron, ¿verdad?, que esto, que el otro. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Usted sabe que las cárceles, las prisiones, ¿verdad?, como el apóstol Pablo dice en Filipenses, a él vinieron a redundar para bendición. Para bendición. ¿Cuántos quisieran estar presos por causa de Cristo? Si nos dijera, ¿cuántos quieren riquezas, ¿verdad? Échamelas. Por causa de Cristo, hermano. No es fácil, pero Dios nos dará la fortaleza. Dios nos ayudará. Resistir al diablo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y de vosotros oirá. Varón, hombre, Dios nos llama a creerle a Dios. Si hemos estado menguando, decirle: Señor, ayúdame. El pueblo de Israel era del mismo material que tú y yo, y lo vemos menguando, pero la palabra tenía que venir de continuo. Y ellos tenían una desventaja de nosotros. Todavía no había venido Jesús. El Espíritu Santo solo venía en algunos y de vez en cuando. Pero nosotros hemos sido sellados y bautizados con el Espíritu Santo. Fueron apedreados, aserrados. Se dice que el profeta Isaías, no lo dice en su libro, se dice que el profeta Isaías, hermano, fue metido en un tronco. Le abrieron un tronco y lo metieron adentro del tronco, y así los aserraban. Agarraban una de esas cosas con dientes largos y se agarraban dos y le empezaban a dar. No había los motosierras, con el motosierra hubiera sido más rápido, ¿verdad? Ellos los aserraban y los hacían sufrir. Pero aquellos hombres, hermano, le habían creído a Dios. ¿Cuántos sienten aquí que el diablo los está cerrando? Dios sabe, mire, a veces los que menos dicen, Dios sabe lo que están pasando, pero Dios ha prometido ayudarnos. Amén. Muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos vamos a experimentar diferente la persecución,
el enfrentamiento. Pero a todos Dios nos va a sostener por la fe. El plan de Dios es que nadie se pierda, sino que todos, hermano, estemos en su presencia. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana, quizá puede decir, hermano, pues se me hace muy sencillo el mensaje. Sí es sencillo, para Dios es sencillo. Lo difícil es creerle a Dios y vivirlo. Abraham le dio la herencia a su hijo Isaac. Isaac le dio su herencia a Jacob. Así Jacob a sus hijos. Y así sucesivamente, si vemos cuando habla, ¿verdad?, de la cronología de los hombres hasta Jesús. Pero Cristo murió por nosotros y por la fe estamos hoy en este día. Así que en esta mañana vamos a ponernos de pie. Gloria al nombre del Señor.